Pepe Estaba Vallardi, haciendo... buenas tardes, ¿cómo te va? Néstor, bien, 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 por suerte, bien. Bueno, muy importante. Este, para engancharnos y conversar un rato, Bien, diríamos. espectacular. En un mundo que Este, sigue complicado, con una globalización tan global que estamos cada vez más desinformados, a pesar de estar más comunicados. ¿Puede ser? ¿Así lo dije bien? a ver, este, hoy el campo de la comunicación es un campo muy importante en lo que tiene que ver con construir el imaginario en el que la gente cree, de alguna manera, que se desarrollan los acontecimientos globales, los acontecimientos regionales, los acontecimientos nacionales, ¿no? Ya vemos en el campo de la comunicación a nivel nacional lo que está significando. Y en el campo global, el tema de la comunicación es un tema, diríamos, que condiciona de alguna manera los posicionamientos de sociedades enteras. Y para ello, el manejo de los medios de comunicación ha estado subsumido o está, diríamos, condicionado por los grandes medios, los grandes transnacionales de la comunicación a nivel global, ¿no? Yo, antes de entrar en el tema, quiero citarlo acá, que es la situación en la que de alguna manera se enfrenta el dominio comunicacional para generar de alguna manera condicionamientos. Hoy en Occidente, por ejemplo, en realidad hay una subordinación de los medios, los grandes medios de comunicación, a lo que tiene que ver con los objetivos estratégicos que tienen las grandes potencias de Occidente. Vamos a hablar ahora, en un rato, a seguir con un poco de geopolítica, porque hoy se está desarrollando, o entre hoy y mañana, la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y en esta reunión se están tomando algún tipo de decisiones que creo que van a estar condicionando por lo menos el devenir en términos inmediatos. ¿Qué quiero decir con esto? La otra vez había hecho una introducción geopolítica grande de a dónde, cómo está el mundo hoy desde el punto de vista de las tensiones que se manejan o de los conflictos de intereses que se manejan. Hicimos referencia. Repasemos la palabra OTAN. ¿Cuándo fue creada? Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y fue creada como una alianza militar frente a lo que había sido la conformación del Pacto de Varsovia. El Pacto de Ajá. Varsovia era la alianza militar del llamado campo socialista, o sea, de la zona de influencia de la Unión Soviética. Y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se conformó a punto de partida del impulso de los Estados Unidos y los países más importantes de Europa como una alianza militar para confrontar en la posguerra, en la post-segunda guerra mundial, a el Pacto de Varsovia. Lo cierto es que el Pacto de Varsovia desapareció en 1991 con la caída de la Unión Soviética y la OTAN siguió existiendo. Se dice que en las conversaciones entre Gorbachev y el Bush padre, diríamos, cuando estaba planteada la caída del muro de Berlín y la eventualidad de la incorporación de Alemania a la Unión Europea, el conjunto de Alemania a la Unión Europea, y la posibilidad de que ingresara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hubo un compromiso, algunos dicen que fue tácito, si bien en realidad la localización de hasta dónde llegó, el compromiso era que la OTAN no iba a extender sus fronteras más hacia el este. Estaba integrada por 12 países en aquella oportunidad y no iba a extender sus fronteras más hacia el este. Con el gobierno de Clinton en la década del 90,
98 más precisamente, se empezó a extender las fronteras de la OTAN hacia el este, incorporando a países que habían pertenecido a la zona de influencia de la Unión Soviética, a lo que era el campo socialista. Y se llegó en aquel momento a ir incorporando países. Y fueron incorporando países en la década del 90, al principio de la década del 2000, después se siguieron incorporando países hasta llegar a más de 30 países que quedaron incorporados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a extender las fronteras hacia el este, o sea, sobre Rusia. Esto yo quiero dejar planteado que uno puede revisar no sé si lo dije la otra vez, pero a académicos, a militares, a políticos de los Estados Unidos, no estoy hablando de otra zona que no sea los Estados Unidos, que advirtieron que la extensión del campo socialista, de la frontera de la OTAN hacia el este, hacia lo que era el antiguo campo socialista, iba a generar tensión e iba a generar la potencialidad de un conflicto militar con Rusia. Esto lo dijeron, vuelvo a repetir, académicos, militares, políticos, incluso, voy a citar a uno nomás, pero podría citar a académicos como Mearsheimer o a diplomáticos como Kennan, pero esto también lo advirtió Henry Kissinger, o sea que fue secretario de Estado de los Estados Unidos de América en la década del 70. Quiere decir que un hombre que tiene mucho conocimiento de la política internacional advirtió que esto efectivamente iba a ser así. Y se siguió esa política frente a lo que era aconsejado por todos los que seguían la política internacional, y esta realidad de la extensión de la frontera de la OTAN hacia el este, en realidad es uno de los elementos centrales que explica como causa lo que es la guerra hoy en Ucrania. ¿De acuerdo? Esto es uno de los elementos centrales que está presente desde 1991. La guerra también tiene otros factores desencadenantes que se empezaron en el 2014 con lo que fue el golpe de Estado a Víktor Yanukovych, que era presidente en aquel momento en 2014, un golpe de Estado que empezó con movilizaciones legítimas en lo que es la plaza del Maidán, o la plaza de Independencia de Kiev, y que esas manifestaciones legítimas, que eran la protesta de aquellos ucranianos que eran pro-europeos, y frente a la decisión de Yanukovych de no terminar de incorporarse a la Unión Europea, generaron protestas contra esa decisión, contra la situación económica y social que estaba viviendo Ucrania y contra la corrupción. Esas, digamos, manifestaciones legítimas, en realidad fueron cooptadas muy rápidamente por elementos ultranacionalistas y por manifestantes armados adentro de la plaza del Maidán. Vamos a entendernos que estas manifestaciones, para que dimensionemos, contaron con el respaldo expreso de Occidente. ¿Está bien? A tal grado contaron con el respaldo expreso de Occidente que en 2014 en el Maidán estuvo presente John McCain. ¿Quién es John McCain? Falleció ahora. John McCain fue un senador republicano que fue preso en la guerra de Vietnam, tuvo 5 años preso en Vietnam, y estuvo en la plaza del Maidán apoyando a los manifestantes. Pero en la plaza del Maidán estuvo Victoria Nuland. ¿Quién es Victoria Nuland? Hoy es secretaria de Estado, tiene un cargo de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y en aquel momento tenía otro cargo, que era cargo en la zona euroasiática, y era la encargada, secretaria de Asuntos Europeos y Euroasiáticos, y estuvo también en la plaza del Maidán estimulando no ya a los manifestantes pacíficos, sino a los peorcitos, los manifestantes que llevaban adelante manifestaciones de naturaleza armada. Se generó el desplazamiento de Yanukovych, y a partir de ahí, del 2014 hasta el 2022, hasta ahora, en la zona del este de Ucrania, la zona, llamémosle,
mayoritariamente descendientes de rusos en el Donbass. A partir de ahí, en el Donbass eran mayoritariamente anti-Maidán, o sea, estaban en contra de lo que estaba pasando en Kiev en el Maidán, y van a ser atacados por las fuerzas militares ucranianas y van a declarar ellos la conformación de la República Popular de Donetsk y de Lugansk, que ahora la tenemos en las zonas del conflicto. En Crimea se van a plantear los habitantes de Crimea, también mayoritariamente prorrusos, la independencia de Ucrania y la integración a la Federación Rusa. Se va a plantear ahí una situación dramática en Odessa, en que los manifestantes anti-Maidán, el 2 de mayo del 2015, fueron atacados por ultranacionalistas ucranianos y se tuvieron que refugiar en lo que es la casa de los sindicatos de Odessa, y ahí fueron asesinados más de 42 manifestantes anti-Maidán. O sea que este es un conflicto que venía de larga data y que en el 2021 había tenido alguna exacerbación el conflicto. ¿Qué quiere decir que tuvo exacerbación? Quiere decir que por un lado Ucrania, el gobierno de Zelensky, empezó a acumular fuerzas militares sobre la zona del Donbass, fuerzas militares que estaban integradas por el ejército ucraniano, por la Guardia Nacional Ucraniana y por batallones nazis que fueron incorporados a la Guardia Nacional, entre ellos el batallón Azov y el batallón del sector derecha, y se incrementaron acciones que durante 8 años llevaban a la muerte de más de 14, 15 mil personas en el Donbass por los ataques del ejército ucraniano, y que según ahora, declaraciones de estos días, hay un senador del estado de Virginia que es un antiguo coronel, combatiente de la guerra de Vietnam, antiguo coronel norteamericano, estadounidense, que ha planteado en declaraciones que hizo recientemente, no hace más de 10, 15 días, que se preparaba un ataque grande sobre el Donbass para fines de febrero por parte de las fuerzas ucranianas. Y recordemos que el 24 de febrero, en realidad, Rusia invade Ucrania con la operación política, la operación militar especial, pero esta aseveración de Black, del senador Black, es bien interesante. Primero por provenir de un republicano, un exmilitar, es coronel, que es senador del estado de Virginia, y que planteaba esa realidad que se había estado dando. Dos cosas antes de ver algunas cuestiones que tienen que ver con la OTAN de hoy, decisiones de hoy. ¿Está bien? La primera es que de 2014 a 2022, al 24 de febrero del 2022, Occidente, particularmente Estados Unidos, pero también Canadá, el Reino Unido, en realidad aportaron del orden de 2.500 millones de dólares en armamento a el gobierno de Zelensky y de Ucrania. Y además de aportar no solo 2.500 millones de dólares, estoy hablando antes del 24 de febrero, sino también asesoramiento militar y entrenamiento militar a las fuerzas militares de Ucrania. ¿Está bien? Desde el 24 de febrero hasta en adelante, en realidad esos 2.500 millones de dólares se habrían incrementado, según las fuentes, entre 5.000 millones y 9.000 millones en armamento. Y recordemos que el presidente Biden pidió al Congreso, y el Congreso aprobó, 40.000 millones de dólares para Ucrania, de los cuales por ahora el envío de tropas lo están teniendo, en realidad Estados Unidos en todo caso ha enviado asesores, pero todavía el envío de tropas no se ha planteado. Se ha planteado 40.000 millones de dólares, los cuales 7.000 serían en ayuda humanitaria, por lo cual los otros 33.000 pensamos que podría ser en ayuda militar. ¿Está bien? Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque lo han hecho los países de la OTAN, particularmente Estados Unidos, pero la cooperación militar con el gobierno de Zelensky, el armamento transmitido a Ucrania, en realidad parecería ser
Y la reunión del G7, que fue el lunes de la semana pasada, insistiendo en esta lógica, parecería ser que los países del G7, con Estados Unidos a la cabeza, están dispuestos a pelear en Ucrania hasta el último ucraniano, ¿no? O sea, hasta el último ucraniano están dispuestos a pelear en Ucrania. Lo que parece un contrasentido y un sinsentido, además de que desde el punto de vista ético, si la guerra tiene ética, yo creo que tiene también, en realidad es una infamia lo que se está haciendo, manteniendo, diríamos, de alguna manera, este conflicto en los niveles en que se ha mantenido. Pero quiero centrarme para que veamos que hoy está habiendo en Madrid reuniones de la OTAN. O sea, hoy 29 y mañana 30 se está llevando adelante manifestaciones, reuniones de la OTAN. Y hoy la información que viene de hoy, o sea, del 29 de junio, hoy al mediodía, lo que voy a decir, ¿está bien? Es que los países de la OTAN aprobaron una nueva estrategia. En esa nueva estrategia afirman que China desafía sus intereses, seguridad y valores. Yo dije en la sesión anterior que estábamos asistiendo a un mundo de cambios en este momento, de algo que está declinando y algo que está por nacer. Esto siempre es un momento peligroso en la historia de la humanidad. Siempre ha sido momentos peligrosos cuando hay algo que está cambiando porque algo declina y algo nuevo van a ser. Pero los países miembros de la OTAN afirmaron, estoy leyendo agencias, ¿está bien?, que China, es la primera vez que hay un pronunciamiento sobre China, desafía sus intereses, su seguridad y sus valores. Veamos un poquito. Que desafía sus intereses, es claro que desafía los intereses de la hegemonía de los Estados Unidos, en primer lugar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de intereses obviamente económicos, ¿no? Hablamos de intereses del mantenimiento de la hegemonía en términos económicos, financieros, comerciales a nivel global, y esos intereses aparentemente la OTAN no reconoce que están siendo desafiados. Yo lo dije en la reunión pasada, también creo que hoy el mundo está asistiendo a un cambio muy importante que parte de la base de la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos y el ascenso, diríamos, de la República Popular China y de otros actores a nivel global que se resisten a la unipolaridad que caracterizó el mundo después de la caída del campo socialista, que están bregando por un espacio de multipolaridad activa, y obviamente este es el contexto en el que nos encontramos. Lo segundo que dice es que desafía su seguridad. O sea, está hablando de China, de la seguridad. Vamos a entendernos. China, en términos generales, en política internacional, lo único que quiere que se le respete, ¿saben?, es, primero, su integridad territorial. Y dentro de su integridad territorial, consideran que Taiwán es parte de China, histórica, y lo es, porque en realidad se separó en 1949, cuando China tiene 4.000 años de historia, ¿saben?, que el Tíbet es China, y lo es también porque su independencia viene de la mitad del siglo XX en adelante, su independencia, sus intentos de independencia, y en ese sentido China no ha llevado adelante acciones de naturaleza bélica en lo que tiene que ver con conquistar territorios que no consideren suyos. O sea que no ha puesto en juego la seguridad de los países de la OTAN. La seguridad, estamos hablando desde el punto de vista estrictamente de seguridad militar, ¿no? Ahora, si hay otro tipo de seguridades que tienen que ver con lo económico, financiero, bueno, es un problema de competitividad, porque China, desde 1980 en adelante, con el proceso de transformaciones que llevó adelante, terminó creciendo, ya lo dije la otra vez, más de 30 años, más del 10% de Producto Bruto de crecimiento cada año. Si yo crezco al 10% durante 7 años, en 7 años estoy duplicando mi producto. Y obviamente esto ha sido un ascenso exponencial de China. Pero hay otro punto que en realidad me parece hipócrita, que es que afirman que China desafía los valores en términos de la OTAN. Veamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de valores. Porque si lo hablamos en términos genéricos, uno podría, cuestionarse. ¿Cuáles han sido los valores de la OTAN? Los valores de la OTAN han sido
destrozar estados, atacar estados por fuera del derecho internacional. Fueron por Irak, cuando en la época de Saddam Hussein, recordemos que se decía que tenía armas de destrucción masiva, y destrozaron Irak. Y se apropiaron de sus empresas, se apropiaron de las riquezas petroleras de Irak. Fueron en Afganistán, después del 11 de septiembre del año 2001, ¿también? Fueron a Afganistán. Se acaban de retirar ahora de Afganistán las tropas norteamericanas, que eran las que quedaban, porque no lograron, diríamos, sus objetivos. Cuando ellos habían tenido, antes de invadir Afganistán, ellos habían estimulado a los talibanes contra el gobierno de la época. Hoy le tuvieron que devolver de Afganistán a los talibanes, y pobre los ciudadanos afganos. Y fueron contra Libia. Recordemos que Libia había sido un país que había crecido de manera muy significativa en la época del coronel Gaddafi, y fueron a Libia, tenía una enorme cantidad de reservas de oro, y terminaron destrozando Libia, y porque desapareció de los medios de 200.000 millones en banco extranjero que se le quedaron. Creo que en Francia, 200.000 millones de dólares. Bueno, el oro que había acumulado Libia, por lo cual Libia quería comercializar en África el petróleo libio en dinares de oro, por lo cual tenía respaldo en la moneda, la respaldaba con oro. En realidad no sabemos dónde terminó todo ese oro que tenía acumulado Libia en su país. Y Libia hoy en realidad ha salido de los medios de comunicación, pero hay quienes hablan de que ha vuelto zonas de Libia a procesos de esclavitud interna. O sea que cuando se habla de valores, yo quisiera saber de qué estamos hablando. Hay un estudio reciente esta semana, que se calcula, estudio norteamericano, estudio... Antes que lo diga, te quedó una zona cruel que fue Croacia y Yugoslavia. Bueno, ni hablar, eso viene de antes del 99, viene del destrozo que hicieron en Yugoslavia, el destrozo que hicieron en 1999 en Yugoslavia, que la OTAN terminó bombardeando y destrozando y atomizando efectivamente Yugoslavia. Trataron de hacer más o menos lo mismo en Siria, no pudieron porque hubo un momento en que Rusia se metió también adentro. Guerras que peleaban a través de estimular a los radicales del Estado Islámico, ¿bien? Y al Daesh, todos nos acordamos del Daesh y del Estado Islámico, que eran estimulados por los propios norteamericanos para llevar adelante la guerra en Siria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de valores, yo quisiera que estuviéramos bien centrados en entender bien de qué valores estamos hablando, porque si no podemos de alguna manera perder la perspectiva. Y decía esto, decía que han nombrado por primera vez a China, afirmando que China en realidad desafía sus intereses, seguridad y valor. Y están desconociendo una cosa que China ya la ha advertido en estos días. Uno de quienes han hecho muchas intervenciones contra China es Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y también las hizo Biden, aunque el Departamento de Defensa trató de corregir lo que había hecho Biden, porque dio a entender que podía tomar acciones de otro tipo. Biden, cuando su declaración, el Departamento de Defensa salió a decir, no, que no estaba planteado. Estaba planteada la cooperación con Taiwán, pero no estaba planteado nada más. Están desconociendo una cosa en esto. Yo quiero dejarla planteada acá. China es una sociedad de 4.000 años, en términos históricos, ¿de acuerdo? Y China, en el siglo XIX, en el 1800, sí, está bien, 1848, en realidad tuvo que enfrentar la primera guerra del opio. Y enfrentó la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio. Y el Reino Unido y las potencias occidentales de la época le obligaron a hacer concesiones increíbles. Esas concesiones, ¿está bien?,
para los chinos significan el siglo de la humillación. ¿Entre qué años fue ese siglo? Entre 1848 y 1949, la Revolución China de 1949. Es el siglo de la humillación. Y en su historia milenaria lo viven como el siglo de la humillación. Y han advertido ya de mil maneras que no van a tener otra humillación. Y frente a las declaraciones de Blinken y frente a las declaraciones de Biden, el ministro de Defensa chino hizo una declaración que para cualquier, hasta un borracho la entiende, y dijo que tengan presente que hay 1.400 millones de chinos dispuestos a defender su soberanía. Quiere decir que en realidad mal camino hacen en esta declaración en la que plantean sí, aseveraciones sobre China. Y también en esta reunión de hoy, ¿también? Calificaron a Rusia como la amenaza más significativa y directa que se tiene. Vamos a entendernos, para mí la situación en Ucrania es subsidiaria, o sea, es subsidiaria del conflicto grande por la hegemonía a nivel global. También es un escenario de ese conflicto que ha sido estimulado para debilitar a Rusia, porque dicen también hoy, lo voy a buscar acá en fin, en lo que ha ido trascendiendo, y seguramente mañana podamos ver muchas más cosas, en que en realidad ven con preocupación la cooperación entre Pekín y Moscú. Y plantean que esa cooperación entre Pekín y Moscú va en contra de sus valores e intereses. O sea que puede haber, cualquiera puede tener la cooperación que quiera, ¿no? Y los países de la OTAN, ¿no? Tienen los niveles de cooperación que tienen. Pero ven la cooperación eventualmente que pueda tener otros como un problema que lo que hace es ir en contra de valores e intereses. Creo que esto hay que tenerlo presente. Creo que, por otro lado, en este proceso de transformaciones, vamos a ver una cosa. Primero, la estrategia de los Estados Unidos, en realidad, está siendo apoyada por Europa, y Europa ha perdido su capacidad de mantener independencia, lo que es lamentable, en mi opinión, me duele, diríamos. Yo que creo en la necesidad de avanzar en la multipolaridad, que Europa se subsuma adentro de la estrategia de los Estados Unidos, va en contra de tener un actor potente como se debería tener para avanzar en el tema de la multipolaridad. No hay duda, en mi opinión, respecto a esto. Y creo que eso es una gran debilidad en la que incurre Europa, siguiendo una estrategia que es la estrategia de defensa de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y en este escenario, Europa cerró filas con Estados Unidos. ¿Está bien? Pero ¿cuántos más han cerrado filas en el mundo con respecto a esta estrategia? ¿Cuántos más? Muy pocos vamos a encontrar. No han cerrado con esa estrategia ni la mayoría de los países de África. Han cerrado también, voy a nombrar algunos que sí han cerrado, ¿no? Australia, que es un aliado histórico en términos generales, Corea del Sur, Japón, poquito menos Nueva Zelanda. Pero después, en realidad, no han cerrado la mayoría de los países de África, no han cerrado la mayoría de los países árabes, no han cerrado la mayoría de los países de América Latina con esta estrategia que está planteando los países de Occidente y la OTAN particularmente. Así que en realidad es un mundo que tiene sus complejidades, es un mundo que tiene dentro de esas complejidades muchos problemas que va a tener que enfrentar. La guerra de Ucrania va a traer muchos problemas, más allá del territorio de Ucrania, más allá de Ucrania. Hoy ya vemos que, primero, hay problemas que tienen que ver con la inflación, en la medida en que el incremento de los precios del petróleo está repercutiendo en las economías globales. Tiene que ver con un problema alimentario que se prevé que se va a incrementar. El Programa Mundial de Alimentos está previendo que la cifra de gente con necesidades alimentarias va a llegar a 323 millones,
estábamos en 196, en 2019 va a llegar a 326 millones. Hay problema con los alimentos, particularmente con el trigo y los cereales, por varios motivos. Primero porque Rusia y Ucrania son proveedores de trigo y cereales, y hay un escenario complejo en esa región hoy, complejo para sacar la producción, complejo desde el punto de vista de que la comercialización del trigo y los cereales rusos en realidad se está viendo afectada por las medidas económicas de bloqueo que han llevado adelante los países de Occidente. No solo lo que tiene que ver con el gas y con el petróleo en su propia área, en la propia área de Europa, sino que han llevado adelante el bloqueo de las transacciones comerciales con Rusia, razón por la cual en realidad va a haber una caída de la disponibilidad de trigo y de alimentos. India, por su parte, que es un gran productor de trigo también, ha congelado sus exportaciones en materia de trigo como forma de asegurar garantizar su seguridad alimentaria. Quiere decir que tenemos problemas de inflación, problemas de alimentación. Muy bien. Y vamos a tener problemas también políticos que en algunos países, por el hambre, por el incremento de los precios y por todo, va a llevar a inestabilidad desde el punto de vista político, ¿no? Ya vemos en nuestra región la situación de inestabilidad por el aumento de precios de los combustibles y por el aumento de precios de los alimentos que se dio en las manifestaciones que se llevaron adelante en el sector indígena particularmente, pero no exclusivamente indígena, en Ecuador. Quiere decir que el mundo está en una situación particularmente compleja y la OTAN en realidad lo que hace con estas declaraciones, hay una parte declarativa, hay una parte que dice, bueno, pero nosotros no queremos llegar al enfrentamiento, queremos llegar también al entendimiento. Sí, pero si no llegamos al entendimiento se llega a través del diálogo, al entendimiento se llega a través de buscar una salida política negociada que no se buscó antes del 24 de febrero para no llegar a la situación militar. Se preparó, se estimuló y se evitó poder acordar lo que debió haberse acordado. ¿Qué debió haberse acordado? Te lo he dicho a veces, debió haberse cumplido los acuerdos de Minsk I y de Minsk II que se firmaron, Minsk por la capital de Bielorrusia, ¿no? Que se firmaron en el año 2014 y en el año 2015 para poner un alto al fuego en la situación del este de Ucrania, y pasaba por el alto al fuego por garantizar autonomía, no la independencia, la autonomía de la zona del Donbass, terminar de definir la situación de la península de Crimea, y algo que los países de la OTAN eran los que tenían que haber avalado, que era que Ucrania iba a mantenerse como fuera del pacto militar y como un país desnuclearizado, o sea, un país sin armas nucleares. Esto, Pepe, ¿cómo viene la mano? Ya estamos llegando al final, pero ¿cómo viene la mano? Lo que pasa es que este tema, como está tan en el tapete y como involucra el que no quiera entenderlo, es porque a veces no se sabe explicar o porque no hay tiempo de explicar. Y para tener tiempo de explicar hay que tener tiempo. No alcanza con decir explico en resumen en 1 minuto, en 2 minutos. bien. Esto hay que explicarlo bien y mostrar, abrir la cabeza lo más ampliamente posible, incluso hasta con el mapita que yo tengo por acá. Sí. Pero, ¿cómo viene la mano lo más pronto posible? O lo más rápidamente posible. Porque hay un patear el tablero desde el punto de vista económico por quien se queda con la energía y quien se queda con el poder que le da la energía. Es decir, petróleo, oro, lo que fuere, el material que ande por allí en la vuelta que se necesite para el desarrollo de cualquier potencia industrial. Habiendo tantas potencias industriales en juego y estando abloqueladas, como por ejemplo ahora se abloquela el BRICS, que es una nueva opción, pero también hay millones y millones de personas por allí. Sí. ¿Cuál es el posible desarrollo más inmediato? Estoy hablando de cosas inmediatas. Yo hoy arriesgaba a decir algunas palabras. No me quiero arriesgar ahora con el invitado, pero estamos en una crisis. Cualquiera se equivoque y mete un misil para el mal lugar. Bueno. A ver, yo creo que uno tenía la expectativa después de terminarse caída la Unión Soviética
pasar de la seguridad confrontativa a la seguridad cooperativa, ¿no? O sea, Ajá. en realidad, ¿y por qué la seguridad cooperativa? Yo no es que sea un pacifista a lo Gandhi, pero creo que hoy hay que entender que hay que dejar la confrontación para pasar a la seguridad cooperativa. ¿Por qué? Porque el armamento nuclear, ¿está bien? No es que solo genere problemas en los escenarios bélicos, genera el armamento nuclear y la eventualidad de que se pueda llegar a enfrentamientos de naturaleza nuclear pone en riesgo la historia de la humanidad. O sea que en realidad hoy hay que bregar fuertemente por la paz. Espero que los pueblos en general tengan claro que lo van a vivir, lo va a vivir, lo están viviendo en Europa con el incremento de los precios de los combustibles, con el incremento de los precios de los alimentos. Y ni hablar, Néstor, que estamos en verano. Estamos en verano. O sea, Verano allá. sí, claro, ya, sí, perdón. Estamos en verano allá. Quiere decir que si esto se prolonga y entra el invierno, las carencias de gas y de petróleo van a impactar fuertemente en la realidad de los europeos en general. Ni hablar si se va de madre el conflicto en lo que tiene que ver con las fronteras con Ucrania. Ni hablar, yo no quiero ni pensarlo a dónde se podría llegar. Pero hoy no hay posibilidades de sustituir los combustibles, el gas, el petróleo que Rusia aportaba a Europa, ¿está bien? En lo inmediato, no lo hay. Por lo cual, en realidad, estamos en una situación en la que, bueno, en la apuesta a largo plazo, claro, las grandes multinacionales norteamericanas se relamen porque van a ser ellos los que le estén dando soporte en lo que tiene que ver con la energía a Europa. Sí, pero los contribuyentes europeos van a tener que pagar mucho más por eso, y esto va a generar situaciones políticas complejas adentro de los países centrales de Europa, no solo en los países de la periferia, también en los países centrales de Europa, como ya está pasando en algunos países. Por lo cual, a la pregunta tuya, no es fácil sustituir los niveles de petróleo y gas que se podía estar aportando en lo inmediato por parte de Rusia. Por lo cual, si no se pone en juego rápidamente un acuerdo que dé finalizado el conflicto desde el punto de vista bélico, ¿qué va a seguir pasando? Rusia va a seguir extendiendo su consolidación en las áreas del este, muy probablemente en el área del sur, y yo no quiero saber si no llega hasta... Hablemos del área sur, ¿qué significa hablando en países hoy? Porque yo tengo el mapa acá al lado. El área sur de Ucrania, estoy hablando de Odessa, de la zona de Odessa y de la llegada al noreste de Transnistria, que es un enclave ruso el que está ahí también. O sea, los países ribereños al Mar Caspio, hoy, como decías tú. Al Mar Negro. ¿Mar Negro o Mar Caspio? No, al Mar Negro ahí. O sea, Ucrania corre peligro de que si Rusia se sigue extendiendo por el sur, en realidad quede como un país mediterráneo y que pierda su salida. No, yo lo decía por otros países ribereños del Mar Caspio que apoyaron, no dejan entrar a nadie a partir de hoy, ningún navío extraño al Mar Caspio. Los países ribereños al Mar Caspio, en apoyo a Rusia. Todos están, sí, estamos hablando de la zona, diríamos, más al este de lo que es la zona de conflicto, pero entendamos, no, estamos en un punto en el que apostar a seguir estimulando la guerra es un nivel de irresponsabilidad muy importante. Y esto es lo que yo quisiera que, terminando, que todos tuviéramos claros en el momento actual. Si nos fuimos largos, pero bueno. No le importa hoy, vale la pena esto. Yo he hablado de estos temas y no alcanza, si no hay tiempo no se puede explayar, es difícil contextualizar el mundo, entenderlo de un país tan pequeño, de una región donde hay tan poco lío, entender lo que se mueve a nivel mundial. Y además, Néstor, un tema que tiene que ver con que en Occidente, todos los que están defendiendo la posición que yo sostengo, matices, lo que sea, sean académicos, sean militares, sean políticos, sean todos, son bloqueados por los medios de comunicación masivos de Occidente. Bloqueados. O sea, absolutamente bloqueados porque quieren unificar un discurso único en lo que quieren estigmatizar a Rusia, estigmatizar a China, y esto creo que es de muy malas consecuencias
en mi opinión. Y ojo que yo tengo muchas críticas, ni hablar, no tengo, ya lo dije la primera vez, lo dije la primera vez en el pasado, no tengo ninguna simpatía por Putin, ¿está bien? Porque el 24 de febrero, cuando fundamentó la invasión, en realidad habló mal de Lenin respecto a lo que había hecho con respecto a consolidar a Ucrania como Estado. En Hace realidad, ese discurso que demoró, como fue en vivo y en directo por la televisión, duró como un par de horas. sí, 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 sí. Pero digo, creo que y además no creo en su política del pan-eslavismo, que lo considero conservador, en algunos casos hasta reaccionario. Pero esto no es lo que está en juego. Lo que está en juego hoy es el tema de tratar de buscar la paz para poder, de alguna manera, encaminar sin tensiones o sin tantas tensiones, porque no sabemos en qué deriva la tensión. Así que bueno, Terminando, porque al fin y al cabo, en estas guerras los que pierden siempre, y no es siempre, bobada lo que estoy diciendo, siempre son los pobres. Porque cuando siempre, encarece la harina, cuando encarece el petróleo, cuando encarece, el que siempre. perece en el camino es el que no tiene para pagar. A ver, en el terreno de lo bélico son los pueblos los que sufren, en el terreno de lo bélico. La última vez en que murieron solo mayoritariamente soldados fue en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Después, en realidad, terminaron muriendo más los pueblos, sea por las acciones bélicas llevadas adelante, sea por las consecuencias, las hambrunas y todos los padecimientos que se tienen que desarrollar. Por lo cual, hay que jugar fuertemente a la paz y llamar a responsabilidad a gobernantes en un mundo que carece de liderazgos que piensen en la gente particularmente. Gracias, Pepe Vallardi, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos Bueno, reencontramos en 15 días. nos vemos, Néstor, en 15 días. Veremos en qué está esto. Esperemos que se avance. Bueno, estoy atento al Arriba. teléfono porque de repente hay que salir antes. Un Bueno, abrazo. arriba.